El doctor Samuel Azud Papú es el director de la Agencia Nacional para la Pobreza Extrema, ANSPE, en Colombia. Ha sido alto consejero presidencial para la prosperidad social, gerente de Almacenes Vivero S.A., presidente de Carulla Vivero S.A. y presidente de la Fundación Carulla. Ha sido además miembro principal de varias juntas directivas como IFI, ETV, Ecopetrol, Almacenes Éxito, Bavaria y Aerorepública, entre otras. Recibamos entonces al doctor Samuel Azud Papú. Sí. Buenos días todavía para todos. Como siempre es un agrado estar aquí en Medellín ante un público tan especial y agradezco mucho al Comité Intergremial de Antioquia por la oportunidad y por la invitación de estar aquí, también al resto de los patrocinadores, en especial a IPSER, a la alcaldía, por permitirme mostrar ante ustedes lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional en materia de superación de pobreza, en particular lo que me compete a mí, que es pobreza extrema. Yo hoy en día dirijo una nueva entidad en el gobierno colombiano, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Y les voy a comentar que no es un tema menor, porque son pocos países en el mundo que tienen una entidad dedicada exclusivamente a la superación de la pobreza extrema. Como muchos saben, aproximadamente 1 de cada 7 colombianos, o 1 de cada 8 colombianos, dependiendo de ahora cuando revisemos el impacto de la ola invernal, está en pobreza extrema. Para un país con el nivel de ingresos de Colombia, esos niveles de pobreza extrema resultan verdaderamente inaceptables. Entonces, por esas, entre otras razones, por la cual se creó esta entidad, y hoy aquí venimos a mostrarles qué estamos haciendo desde la entidad. Por supuesto, esto es un resumen por las limitaciones que tenemos del tiempo, pero más adelante podemos extender un poco más si alguno de ustedes está interesado en conocer más a fondo la Estrategia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Y comenzamos interesante con una obra de arte. Siempre el arte es muy buena para el espíritu. Esta es una obra de Diego Rivera, que se llama La Noche de los Pobres. Es una obra hermosa. Pero si uno se pone a detallar esta obra, encuentra varias cosas. Encuentra lo pesado, que es la pobreza. Cómo cansa la pobreza. La pobreza cómo es un elemento que hay que en Colombia que es intergeneracional, la madre pobre, el hijo pobre. La pobreza extendiendo siempre la mano hacia la caridad del asistencialismo tradicional. La pobreza pesada, pero en medio de eso no son pobres delgados, sin peso, sino son más robustos. Es decir, que en la pobreza también hay riqueza y también hay potencial. Y hay diferentes formas de interpretar, pero siempre el arte es bueno. Ahora, lo importante de conocer es que Colombia no es un país pobre. Colombia dejó de ser un país pobre hace mucho tiempo. Inclusive Colombia ni siquiera es un país de ingreso medio. Colombia es un país de ingreso medio alto. Inclusive hay regiones en Colombia que son de ingreso alto-bajo. Hay regiones en Colombia que ajustado por PPP, por ajuste de precios, tienen ingreso per cápita de más de $11.000. Pero a pesar de eso, a pesar de que somos un país de ingreso medio alto, según Naciones Unidas ni siquiera somos un país en vías de desarrollo. Nosotros somos un país en transición, que es diferente. Pero muy a pesar de eso tenemos unos niveles de pobreza increíbles. O sea, un país que tiene un PIB per cápita ajustado por PPP de $10.500, ¿cómo es posible que tiene 38% de la población por debajo de $1.200? Resulta inaceptable. Por eso la meta del cuatrenio es bajar la pobreza a 32%. De bajar del 37 al 32%. Y eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y también bajar la pobreza extrema del 12.3% al 9.5%, es decir, llevar la pobreza extrema a un solo dígito. Realmente, si nosotros comparamos con otros países, con el mismo ingreso de Colombia, tienen niveles de pobreza y pobreza extrema muy inferiores a nosotros, de modo que nosotros tenemos un problema redistributivo. Colombia no es un país pobre. Colombia tiene muchos pobres, que es otra cosa diferente. Y por eso el coeficiente Gini, nuestro coeficiente de desigualdad es tan alto. Colombia registra un coeficiente de desigualdad de 0.56, que resulta uno de los más altos del planeta. Y la meta es un indicador difícil de mover porque el Gini también se mueve dependiendo de lo que pase por encima de la línea de pobreza.
y el Gini que estimamos al final del periodo presidencial es de 0.54. Porque resulta que el crecimiento económico, si bien es necesario, resulta insuficiente para reducir pobreza, en particular pobreza extrema, en sociedades donde hay mucha desigualdad. Fíjense que si miramos esta tabla, vemos cómo desde el año 95 hasta el 2009, y la línea roja son los países latinoamericanos, han venido de manera sistemática reduciendo desigualdad. Sin embargo, Colombia, que es la línea azul, en los últimos 15 años no ha reducido desigualdad. O sea, nosotros no hemos sido efectivos en nuestras políticas ni para reducir pobreza a niveles aceptables, ni para reducir desigualdad a niveles aceptables. Quiere decir que si nosotros continuamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo siempre, pues todo este crecimiento y este valor que se está creando en la sociedad colombiana, producto de exportaciones récord, importaciones récord, consumo doméstico lo más alto que en la historia, inversión extranjera directa, la meta de inversión extranjera directa del cuatrenio anualizada se superó en 30% el año anterior. O sea, tenemos todo ese crecimiento, se ha estimado que el crecimiento en Colombia en estos años va a ser alrededor del 6.8%, según el último analista de JP Morgan. O sea, tenemos una cantidad de reducir por esa extrema desigualdad. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno nacional para reversar esa tendencia y para realmente cumplir esta meta de bajar la pobreza al 32%, bajar la pobreza extrema al 9,5% y bajar el coeficiente Gini a 0.54? ¿De qué estamos hablando? Y lo primero es que estamos hablando de aumentar los ingresos. Y por cierto, aumentar los ingresos significa crecimiento del Producto Interno Bruto. El problema de esto es que si uno aumenta los ingresos, pero el aumento de los ingresos de las personas por encima de la línea de pobreza es mayor al aumento de los ingresos de las personas por debajo de la línea de pobreza, pues entonces amplían las brechas. Lo que necesita la sociedad es que las personas que están por debajo de la línea de pobreza tengan un aumento de ingresos superior a la gente que está por encima de la línea de pobreza. Por eso la expositora anterior hablaba de las críticas al modelo neoliberal y la necesidad de ser un poco más heteroortodoxos. Y yo coincido con muchas de esas apreciaciones, no con todas, pero con muchas, en el sentido de que realmente nosotros en Colombia necesitamos buscar fórmulas que nos permiten que este crecimiento se traduzca en inclusión. Y entonces para eso, pues tenemos las locomotoras, son las locomotoras de crecimiento. Y aquí destacamos el tema de innovación, porque somos uno de 5 países en el mundo que tiene un centro de innovación social. Porque si nosotros queremos resultados diferentes, pues es apenas lógico que tenemos que en la Red Unidos y de incluir a la Red Unidos y la superación de la pobreza extrema en sus planes de desarrollo y tratar estos en los sistemas de los COMPOS, de los consejos municipales de política social, en los CODPOS, los consejos departamentales de política social. Entonces, por supuesto, nada de esto funciona si no se trabaja desde la comunidad, con los mismos alcaldes, con la Junta de Acción Comunal, con los líderes comunitarios, co-creando, co-diseñando con la comunidad las soluciones. Las soluciones a la pobreza en Puerto Tejada son diferentes a la superación de la pobreza en Uribe y en La Guajira. Las problemáticas en El Salado, por ejemplo, o en Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, es muy diferente a las soluciones en Leticia, o en Yopal, Casanare, o en Soledad Atlántico. No hay una fórmula homogénea para todos. Somos un país diverso, multicultural, donde esta diversidad le agrega más complejidad. Y por eso que tenemos que partir de la comunidad. No podemos diseñar en Monserrate, imponer desarrollo. Uno no puede obligar a que una familia no sea pobre. No hay forma de eso. Es como tratar de obligar a una sociedad que sea democrática, como han tratado de hacer en algunos lugares del Medio Oriente. Debo gastar $1 trillón. Se ha tratado de que Irak sea democrático. Y ahí ya vemos lo que es difícil. Esto no nos puede imponer. Lo que sí podemos dar herramientas, para la vida, para que esta familia supere por esa extrema. Ahora, que si el Estado es capaz de absorber, por supuesto que no. Necesitamos el mercado. Pero el modelo que tenemos, el mercado crea la riqueza y el Estado la redistribuye. En la forma más simple, ese es el modelo que tenemos. Lo que pasa es que en ese elemento redistributivo,
no hemos sido capaces de construir una sociedad con unos niveles aceptables de desigualdad, sino que hoy en día Colombia tiene los niveles de desigualdad más altos del mundo. Por cierto, más altos del continente. Creo que hay un solo país en este continente que tiene un nivel de desigualdad mayor que el nuestro. Pero lo triste del caso es que lo nuestro no es un problema de riqueza. Lo nuestro es un problema, como bien se decía aquí, un problema redistributivo, donde nosotros necesitamos como sociedad buscar maneras de llegar a aquellas personas que no son seres humanos extraordinarios, con un potencial infinito. Solo basta ir a las comunidades a ver cómo sobreviven y para ver la inmensa riqueza que hay en la pobreza y la capacidad que hay en las personas de transformar sus vidas si solo le damos las herramientas para que ellos mismos lo hagan. Y seguiremos aquí dentro del gobierno nacional creando entidades que sean transparentes, que sean entidades que rindan cuentas a los ciudadanos, que sean entidades eficientes, que respondan rápido y que realmente contribuyan a generar los cambios que esta sociedad merece para superar el eje central de su problemática, que es la superación de la pobreza extrema. Muchas gracias.